¿Se ve la pantalla? Sí, ¿Me doctor. avisan? ¿Sí? Sí. Sí, gracias. Bien, hoy día corresponde el tema de ver las soluciones reguladoras isotónicas. Reguladoras se refiere al pH, ¿no? Y la isotónica, el término es de la tonicidad. Entonces, debemos considerar a los fármacos, ¿no? Sustancias que tienen principios activos, ¿no? Cuando entran en contacto con los fluidos del organismo, a los cuales podemos mencionar que son el plasma, la sangre, el líquido lacrimal, ¿no? Es necesario que estos fármacos se regulen en referencia al pH, a la presión osmótica y a la tonicidad. ¿Con qué finalidad? Con que sean menos irritantes cuando entran en contacto con el organismo, tengan una mayor estabilidad y una mejor acción terapéutica. Entonces, se regula frente al pH, a la presión osmótica y a la tonicidad. ¿Con qué finalidad? De que sean menos irritantes, más estables y haya una mejor acción terapéutica. Cuando un fármaco es regulado a un pH diferente del pH del organismo, que tiene un valor de 7.4, la salud, que podrían ustedes pensar que se va a afectar, no ocurre así, no se afecta, porque el organismo tiene un tampón, tiene un buffer de gran capacidad, que está constituido por carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, fosfato disódico y fosfato monosódico, hemoglobina como ácido y como base, oxihemoglobina como ácido y como base. Y también participa la fracción proteica, la que se comporta como ácido, y aquella fracción proteica que se comporta como base. Todo este conjunto forma un tampón en el organismo que permite que no se afecte el organismo cuando ustedes se aplican un inyectable que no está exactamente 7.4, sino que se aleja de este valor, ¿no? Aquellos medicamentos que se aplican a un pH diferente del pH del organismo, que tiene un valor de 7.4, la razón es porque se preparan para que sean más estables, pero tratando que tengan baja capacidad. De manera que cuando se aplican en el organismo, por ejemplo, en el globo ocular, ¿no? Un oftálmico, el medicamento se va a adaptar al pH del organismo, porque tiene, como hemos dicho, un tampón de gran capacidad. Y en este caso lo que ocurre es que la forma ionizada, que no se absorbe, cambia a la forma no iónica, que es la que atraviesa la pared celular y va a ser absorbida, que es la que se absorbe, ¿no es cierto? Podemos verlo con números, ¿ya? Vamos a imaginar que tenemos un oftálmico que entre sus principios tiene la pilocarpina, que es muy utilizada en este campo, y tiene un pKb de 7.15. Entonces nosotros vamos a calcular el número de moles por ciento de la fracción no iónica. En un primer caso, cuando el pH vale 4, y en un segundo caso, cuando el pH vale 7.4. Entonces, como la pilocarpina es una base débil, utilizaremos la ecuación de buffer para bases de tampón que procede de base débil, ¿no? Que es el pH es igual al pKb doble menos pKb más el logaritmo de base sobre sal. Base es la forma no iónica y sal es la forma ionizada. ¿De acuerdo? Entonces reemplazamos en un primer caso, ¿no? Cuando el pH es 4, ¿no? Vamos a reemplazar la fórmula, ¿no? pH vale 4, pKb doble vale 14, el pKb vale 7.15.
¿no? Más el logaritmo de la forma no ionizada sobre la forma ionizada. Entonces ustedes efectúan esto, ¿no? Dicen 14 menos 7, 15 me dará 6.85. Este 6.85 lo pasan al primer miembro y lo relacionan con este más 4. Entonces, ese menos 6.85 más 4 me va a dar menos 2.85. Y esto va a ser igual a lo que queda en el segundo miembro, que es el logaritmo de no iónico sobre iónico. Entonces, si el logaritmo de esta fracción tiene este valor, nosotros queremos saber cuánto vale el número. Y para eso necesitamos hallar el antilogaritmo de menos 2.85, ¿no? Y entonces en su calculadora les va a dar el valor de 0.0014. Este valor numérico 0.0014 es a 1, ¿no? En proporción, como la fracción no iónica es a la fracción iónica. Entonces, la fracción no iónica tendría un valor de 0.0014 y la iónica tendría un valor de 1, ¿no? Porque estamos diciendo 0.0014 es a 1 como no iónico es iónico. Entonces, si nos han pedido que expresemos en moles por ciento a la fracción no iónica, decimos así, ¿no? Una parte vale 0.0014 y la otra parte vale 1. Yo sumo las dos partes y la sumatoria me va a dar 1. Me va a dar 1.0014. Este valor es a 100 como 0.0014 es a X. O sea, el total es el 100%. La fracción no iónica que tendría un valor de 0.0014 es a X. Entonces, con esta regla de 3, averiguamos qué porcentaje va a corresponder a la fracción no iónica. Y el valor sería, después de hacer esta regla de 3, 0.14%. ¿De acuerdo? En la segunda parte, nosotros tenemos que hallar este mismo valor a pH 7.4, ¿no? Y en ese caso, reemplazamos, ¿no? El pH va a valer 7.4, el pKb doble 14, el pKb 7.15 y el resto de la ecuación dice más logaritmo de no iónico sobre iónico. Entonces ustedes efectúan esto, ¿no? 14 menos 7.15 me da 6.85. Eso va a pasar al primer miembro con signo negativo y al relacionarlo con este valor de 7.4 me va a quedar acá en el primer miembro 0.55. Este 0.55 es a 1 como no iónico es iónico, ¿no? En este caso el logaritmo de no iónico es iónico, ¿no? Como en proporción, ¿no? Entonces, si ustedes suman las partes, la iónica vale 1 y la no iónica vale 0.55, ¿no? La sumatoria me daría... Ah, un momentito. Antes de eso, lo que tengo que hacer es hallar el número, ¿no? Porque 0.55 viene de ser el logaritmo de esta fracción. Entonces, primero tengo que hallar el antilogaritmo de 0.55. Y vamos a tener acá que el antilogaritmo es 3.55. Es anóiónico sobre iónico. Entonces, repito, 3.55 es a 1, como no iónico es a 1. ¿De acuerdo? Entonces, una parte vendría a ser la no iónica que vale 3.55 y la otra parte que está acá, ¿no? Imaginariamente, 1 es en la forma iónica. La sumatoria, 1 más 3.55 me da 4.55. Ese vendría a ser el 100%. Lo no iónico que vale 3.55, ¿a cuánto corresponde? ¿No? Entonces es una regla de 3 y les va a dar el valor de 78%. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el pH vale 7.4, la forma no iónica va a predominar, ¿no? ¿Y para qué nos sirve este valor? Para saber que si predomina la no iónica, quiere decir que desde este campo, desde este punto de vista va a ser absorbida, ¿no? Porque no es el único factor a considerar, ¿no?
Bien, continuemos. El siguiente punto es ver la tonicidad y la presión osmótica, ¿ya? Para lo cual vamos a tomar la copita, ¿eh? Para lo cual vamos a tomar este caso, explicándolo de la siguiente forma, ¿ya? Vamos a asumir que tenemos dos compartimentos aquí separados por una membrana, el compartimento A y el compartimento B. Y la característica es que está separado el compartimento A y el compartimento B por una membrana que es no permeable a una de estas moléculas, en este caso a la sacarosa, ¿ya? En el compartimento A tenemos sacarosa 0.5 molar y urea 0.5 molar. Y en el compartimento B tenemos sacarosa 1 molar, ¿ya? Algo parecido vamos a hacer con estos otros compartimentos que vamos a mencionar luego, ¿ya? Entonces debemos tomar en cuenta que para hablar de presión osmótica es proporcional a la concentración total de solutos, ¿no? O sea, debemos sumar las concentraciones y compararlas, ¿ya? La presión osmótica es proporcional a la concentración total de solutos, ¿de acuerdo? Mientras que la tonicidad es proporcional a la fracción de soluto no permeable. Entonces, si queremos hablar de presión osmótica del compartimento A frente al de B, debemos considerar la concentración total de solutos. Ustedes suman entonces en el compartimento A tengo 0.5 molar de un componente y 0.5 molar del segundo componente. Suma 1 molar. 0,5 más 0,5 me da 1. Y al otro lado tengo solamente uno de los componentes y vemos que la suma de estas concentraciones es igual a la concentración que hay en el segundo compartimento. Entonces, respecto de la presión osmótica, diríamos que A es igual que B. Entonces, eso significa que A es, respecto de la presión osmótica, isoosmótica respecto de B. ¿De acuerdo? Luego veamos la tonicidad entre A y B. Para la tonicidad es proporcional a la fracción de soluto no permeable. ¿Cuál de las moléculas es no permeable? La sacarosa. Entonces, solo comparamos sacarosa. Concentración de sacarosa en A, 0,5. En B, 1 molar. Entonces, es menor en A. Y tonicidad es proporcional a la fracción de soluto no permeable. Entonces, como en A es menor que en B, decimos por presión o por tonicidad, perdón, A será hipotónica, ¿no? Menos, ¿no? Hipotónica respecto de B. ¿De acuerdo? Luego vamos a comparar el caso del compartimento C y el compartimento D. Hemos dicho de que para la presión osmótica es proporcional a la concentración total. Para tonicidad es proporcional a la fracción del soluto no permeable, que es solamente la sacarosa, ¿no es cierto? Entonces, si comparamos C con D, tendremos que ver la concentración total, ¿no? Para presión osmótica. Y vemos que 0,5 en C más 0,5 me da 1. Y en D solamente 0,5. Entonces, para presión osmótica entre C y D, diremos que C es hiperosmótica respecto de D. Acá está, ¿no? C es hiperosmótica respecto de D. ¿Por qué? Porque la concentración de C es mayor en C que en D. Ahora, para la tonicidad, que hemos visto que considerar solamente la fracción de soluto no permeable, el soluto no permeable es la sacarosa. Entonces, respecto de la tonicidad, ¿cómo es C con D? C tiene 0,5 y D tiene 0,5 de sacarosa. Son iguales. Entonces decimos que por tonicidad C es isotónica respecto de D. ¿De acuerdo? Ese sería la evaluación
desde este punto de vista para ver tonicidad frente a presión osmótica. Ahora vamos a ver a continuación cómo se determina la tonicidad en una determinada solución, ¿no? El primer método que vamos a ver se llama método empírico. ¿Por qué? En este caso se utiliza sangre desfibrinada y se pone en contacto con la solución. Y entre otros casos, lo que ven es, miran ustedes después de esto la solución a la vista, ¿no? Que es lo que ha ocurrido. Y también ponen ustedes una gota en un portaobjeto y lo observan al microscopio, ¿no? Vamos a tener tres casos. Sabemos que la solución isotónica que se usa en la farmacia y la medicina es el cloruro de sodio al 0,9%, ¿no? Que es el suero la concentración del llamado suero fisiológico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer la comparación de sangre desfibrinada en contacto con una solución de cloruro de sodio al 0,9%. Y cuando ustedes ponen en contacto la sangre frente a una solución, ¿no? Incorporan unas gotas en una solución de cloruro de sodio al 0,9% y ustedes observan, ¿no? Que no hay cambio. Cuando no hay cambio, ya sea a la vista o frente al microscopio, quiere decir de que la solución es considerada como isotónica, ¿de acuerdo? En un segundo caso, vamos a poner en contacto a la muestra, la sangre desfibrinada, con una solución de cloruro de sodio mucho más concentrada que en la primera. Ahora ya no es 0,9, ahora va a ser 2%. Entonces, quiere decir que la sangre va a estar en contacto con una solución de cloruro de sodio más alta que el suero fisiológico. Y entonces diríamos que afuera, ¿no? Hay una mayor concentración de cloruro de sodio que al interior de la célula, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que el líquido que esté en el interior de la célula va a salir hacia afuera con la finalidad de equilibrar las concentraciones. Y al perder líquido la célula se va a arrugar, ¿no? Y entonces cuando ustedes observan en el microscopio van a ver unas células, ¿no? De la sangre que es el glóbulo rojo, que contiene hemoglobina, que se va a arrugar, ¿no? Esta deformación es la que les permite decir que la sustancia que está en la parte externa de los glóbulos rojos, ¿no? De la sangre desfibrinada, es hipertónica, ¿de acuerdo? En un tercer caso, vamos a poner a la sangre desfibrinada en un contacto con solución de cloruro de sodio de menor concentración que el suero fisiológico, por ejemplo, 0,2%. ¿Y qué va a pasar? En este caso, la concentración es más alta en el interior de la célula. Entonces, de la parte externa de la solución va a tratar de penetrar, ¿no? Va a penetrar para tratar de equilibrar las concentraciones. Y al penetrar va a llegar en un momento en que la presión es tan alta que la célula revienta, se rompe la pared celular y la solución se torna de color rojizo, ¿no? Entonces a la vista ustedes ya tienen un factor que observar que esto, de lo que está ocurriendo. Y si ustedes ven en el microscopio, verán pues restos de célula, ¿no? Porque ha reventado y se ve pues una célula que está destruida, digamos, ¿no? Fracciones de célula, es lo que verían en el microscopio. En ese caso, la solución se consideraría como hipotónica, ¿no? En el caso 1 tenemos una solución isotónica. En el caso 2, cuando es más concentrada que el cloruro de sodio 0,9, es hipertónica. Y en el tercer caso, cuando la concentración de la parte externa es más baja, 0,2%,
lo que ocurre les permite decir que se trata de una solución es hipotónica, ¿de acuerdo? El primer método entonces que hemos visto es un método empírico, ¿no? De comparar la sangre, de usar sangre desfibrinada y ponerla en contacto con soluciones de diferente tipo, ¿no? El método empírico. Un segundo método es el de las propiedades coligativas. Entonces ustedes recuerdan que teníamos estas ecuaciones, ¿no? Cuando veíamos propiedades coligativas. ¿Cuáles son las propiedades coligativas? El, la presión de vapor, el descenso en el punto de congelación, el ascenso en el punto de ebullición y la presión osmótica, ¿no? Son cuatro las propiedades coligativas. Entonces, cuando nos ocupamos de las más importantes para nosotros, la del descenso en el punto de congelación, vimos esta ecuación, ¿no? Que delta de T es igual a KF por M. Delta de T es descenso de la temperatura, descenso en el punto de congelación, una variación de temperatura. KF es la constante molal, M-O-L-A-L, molal, del agua, vale 1.86. Si fuera otro del solvente, tendría un valor distinto de constante molar, ¿no? Pero nosotros, como trabajamos con soluciones acuosas, ustedes recuerden el valor 1.86. Y la M representa la concentración. En la literatura, tal vez ustedes encuentren de molaridad, ¿no? Pero por fines, para hacer más simple la explicación, nosotros vamos a tomar la molaridad, como si esto fuera molaridad, moles por litro, ¿ya? Esta ecuación, esta primera ecuación es la que se utiliza para los no electrolitos. Y cuando tienen ustedes un electrolito, como ustedes recuerdan, había una diferencia entre los valores teóricos y los valores experimentales. Entonces vino un científico, Van Hoff, y explicó cuál era la situación, ¿no? Y entonces introdujo un factor que se le llama factor de Van Hoff I, ¿no? Entonces tenemos acá, la ecuación va a ser igual a delta T es igual a I, es el factor de Van Hoff por la constante molar KF por la concentración molaridad. ¿Ya? Ahora, si nosotros unimos el factor de Van Hoff con la constante molar, vamos a tener una nueva variable llamada L ISO, ¿de acuerdo? Entonces ahora tenemos esta ecuación delta de descenso en el punto de congelación es igual a la variable L ISO que procede de la unión de I por KF, ¿no? Por la constante, por la concentración molaridad. Ahora, ¿cómo se define esta variable L ISO? Es el descenso que experimenta el punto de congelación de un principio activo que se encuentra en concentración isotópica. La variable L ISO es el descenso que experimenta el punto de congelación de un principio activo que se encuentra en concentración isotópica. Ustedes en la literatura van a encontrar en las tablas de valores L ISO para varios tipos de sustancias. Por ejemplo, tenemos acá un electrolito, ¿no? Como por ejemplo la glucosa, que tiene valor L igual a 1. Después tenemos un electrolito de L, por ejemplo el ácido bórico, tiene un valor de L 2. También un electrolito divalente, ¿no? Donde el magnesio es más 2 y el fosfato es menos 2, por eso decimos divalente. El valor de L es 2. Luego tenemos monovalente, como el cloruro de sodio, su valor numérico de L es 3.4. Luego tenemos monovalente, divalente. Acá tenemos el fosfato de sodio 4.3. Enseguida, divalente, monovalente, por ejemplo, el cloruro de zinc 4.8. Y el electrolito trivalente, monovalente, por ejemplo, el aluminio cloruro 5.2. Ustedes van a tener este valor conocido en sus ejercicios para poder resolver. Si diga alguna pregunta.
Sí, sí, profesor, consulta. ¿Cuál es los factores de la acción de vapor y el punto de congelación? La descenso de punto de congelación. De las vías irrigativas. Sí. Ya. Número uno, 4.1, descenso de la presión de vapor. Número dos, no. Estoy mal. Simplemente, número uno es presión de vapor, así tal cual. ¿Ya? Número dos, descenso en el punto de congelación. Número tres, ascenso en el punto de ignición. Y la número cuatro es presión osmótica. ¿Ya? Ok. Ahora bien, estamos viendo el segundo método para determinar la tonicidad. Y cómo se ajusta la tonicidad también, eso nos interesa. Estamos viendo el método de las propiedades coligativas. Entonces, acá tenemos. Me gustaría que tomen nota de la secuencia que se sigue para hacer el cálculo, ¿no? Porque al final de la clase vamos a hacer que ustedes calculen. Entonces, si no tomaron nota, no van a poder seguir los pasos para poder encontrar el resultado del ejercicio, ¿ya? El primer paso es que ustedes determinen el descenso en el punto de congelación, el delta T. ¿Ya? Paso 2 es que ustedes relacionen este descenso que hemos encontrado en uno con los líquidos isotónicos. Entonces hacen comparación y reglas de tres. Por ejemplo, si toman como pauta la sangre, tiene un descenso de 0.52. Una solución de suero fisiológico que tiene una concentración de 0.9% de cloruro de sodio tiene un descenso de 0.52, igual que la sangre. ¿Ya? El suero fisiológico 0.9% de cloruro de sodio es igual que la sangre, 0.52. Pero si ustedes podrían utilizar también una concentración de cloruro de sodio de 1% para su cálculo, entonces en este caso el descenso es 0.58. ¿Ya? Entonces, primer paso, determinar el delta T. Segundo paso, compararlo con los patrones, que vendría a ser la sangre, que tiene ese descenso, el suero fisiológico 0,9%, que tiene 0,52, y el tercero, el cloruro de sodio al 1%, 0,58. Muy bien. Y el tercer paso ya es determinar la cantidad de cloruro de sodio que tiene que agregar a la solución para ajustarla y volverla isotónica. ¿Ya? Esos serían los tres pasos. Entonces vamos a ver el ejemplo con números. Por ejemplo, nos dicen que hay que calcular la cantidad de cloruro de sodio, tomen nota ya, que debe añadirse a una solución que tiene 60 mililitros de un principio activo, ¿no?, al 1% peso-volumen, cuyo peso molecular es igual a 200. Y en la literatura aparece su valor L-ISO 3.4. Entonces, anoten los datos. Calcular la cantidad de cloruro de sodio que debe añadirse a un volumen de 60 mililitros de un principio activo o una droga que tiene 1% de concentración peso-volumen con un peso molecular 200, si el valor L-ISO es de 3.4. Entonces acá está el delta T es igual a L-ISO por la concentración. Como me han dado esta concentración en molaridad, moles por litro, tengo que convertir esta 1% peso-volumen, ¿no?, a molaridad, sabiendo que su peso molecular es 200, ¿ya?, para tener este valor que me está faltando y pueda calcular el delta de T. Entonces, vamos avanzando con ese cálculo. Acá está el ejercicio, ¿no? Tienen los datos, 60 mililitros de volumen al 1% peso volumen, peso molecular 200, L-ISO vale 3.4. Vamos a resolver.
acá falta algo. Acá está el ejercicio, ¿ya? Vamos a ponerla, acá no hay copita. En este caso no hay copita, así que vamos a centralizar acá. Dice el ejercicio, ¿no? Acá está el enunciado. Entonces queremos hallar delta de T. Delta de T es L iso por concentración. Necesito la concentración. Entonces ustedes ya conocen esta parte. Digo que es 1% peso volumen, quiere decir que 1 gramo está contenido en 100 mililitros. Como la molaridad se expresa en litros, tengo que decir en 1 litro, o sea, 1000 centímetros cúbicos, cuántos gramos va a haber. Y me sale que hay 10 veces más, ¿no es cierto? Entonces habrá 10 gramos. Tengo 10 gramos en la solución del soluto, entonces lo voy a relacionar con el peso molecular y divido 10 gramos que yo tengo entre 200 gramos que tiene una mol y me sale 0.05 en moles, que habrá en 1000 mililitros, que es 1 litro. Entonces la molaridad es 0.05, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya puedo aplicar esta ecuación. Y digo, delta de T es igual a L iso, que vale 3.4, por la concentración. Y me sale 0.17. Entonces, primer paso, hallar el delta T. ¿Está bien? ¿Están tomando nota? A continuación, digo, para que sea el descenso de este ejercicio es 0.17. Para que sea isotónico, ¿cuánto le falta? Si para ser isotónico el descenso tiene que ser, por ejemplo, 0.52, que es en la sangre y en el suero fisiológico. Lo resto, ¿no? 0.52 menos el descenso que tengo es 0.35, lo que me falta. Entonces, yo tengo que relacionar ahora esta cantidad de descenso que me falta, tengo que calcularlo. Por ejemplo, puedo usar el patrón 1% de cloruro de sodio, que 1 gramo en 100 me provoca un descenso de 0,58. Yo necesito 0,35, ¿cuántos gramos? Una regla de 3, ¿no? ¿Cuántos gramos necesito? Y esta regla de 3 me dice que 0.60 gramos. Pero 0.60 gramos es siempre y cuando mi solución sea de 100. Yo no tengo 100, yo solamente tengo 60. Entonces tengo que relacionar el volumen. Entonces la cantidad a agregar sería 0.60 en 100, pero como mi muestra es de 60, otra regla de 3. 0.60 gramos se requiere para una solución de 100 mililitros. Como yo tengo 60 mililitros, ¿cuántos gramos voy a necesitar? Y esta regla de 3 última me dice que 0.36 gramos. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta. Me gustaría que anoten los pasos, porque al final de la clase ustedes van a desarrollar un ejercicio y me van a decir cómo era. Entonces, en este momento les estoy diciendo cómo es cuando siguen este método del descenso en el punto de congelación, ¿ya? De las propiedades coligativas. Profesor, disculpe, ¿de dónde sale ese valor de 0,52? Es lo que teníamos aquí como patrones que les acabo de mencionar. A ver. Entonces, primero hemos determinado el delta T. Segundo, hemos relacionado con patrones líquidos que tienen descenso para ser isotónicos. Por ejemplo, la sangre es una solución isotónica, tiene un descenso de 0,52. El suero fisiológico, que tiene una concentración de 0.9% en cloruro de sodio, tiene, igual que la sangre, un descenso de 0,52. Entonces, esto lo puedo usar como patrón, ¿ya? Tanto la sangre como el suero fisiológico. En realidad, el cloruro de sodio es el que me interesa, porque yo estoy averiguando cuánto de cloruro de sodio voy a agregar para hacer el ajuste. Y otro de los patrones que acabamos de usar en el ejercicio también es si el cloruro de sodio no fuera 0,9, sino fuera 1%, entonces el descenso es 0.58. Este es el que hemos tomado como
o comparación, ¿no? Patrón para comparar. Una vez que ya tienen ese valor, ¿no? Mediante reglas de 3, determinan la cantidad de cloruro de sodio a agregar para el ajuste, ¿no? Entonces nosotros hemos resuelto este ejercicio, que tiene como datos, ¿no? El volumen de la solución es 60 mililitros. La concentración del principio activo, 1% peso volumen. El peso molecular 200 y el valor LISO 3.4. Entonces, primero, hallar el delta. Para aplicar el delta necesitamos conocer la concentración. Entonces, el primer paso es hallar la molaridad a partir de esta concentración 1% peso volumen y el peso molecular, ¿no? Entonces, regresamos. Aquí O está sea que primero para hallar del 1%, tengo que hallar del 0,9% 9% porque es el valor normal de la sangre, ¿cierto? Claro, o usa usted el 0,9 o usa usted el de 1%. Al 0,9 le toca 0,52 de descenso, al 1% le toca 0,58, ¿no? Entonces acá están los pasos. Primero determino el delta T. Segundo, lo relaciono con los patrones que son isotónicos. Y tercero, ya determinamos la cantidad de cloruro de sodio con un par de reglas de 3 que hemos hecho, ¿ya? Ahora Ah, vamos ya, a... profesor, gracias. Entonces me gustaría que ustedes anoten los pasos. Los voy a poner nuevamente. Acá está. Así hemos resuelto el ejercicio, ¿no? Acá hemos hallado el delta de T. Necesitábamos la molaridad, entonces pasamos de 1% peso volumen a molaridad. Ya ustedes conocen esa forma. Enseguida hallamos el delta T, L ISO por concentración y me da 0,17. Y luego este descenso que he calculado lo comparo con los líquidos isotónicos de la sangre, del suero fisiológico. Por ejemplo, para que sea isotónico, digo 0,52 menos lo que tengo, 0,17, me falta 0,35. Entonces, ¿cómo hago para lograr este 0,35? Si yo sé que cuando el cloruro de sodio está al 1%, 1 en 100, tiene 0,58. Entonces hago la regla de 3. 1 gramo me da 0,58. Yo quiero 0,35. ¿Cuántos gramos necesito? Necesito 0,60. Pero eso es siempre y cuando tengan ustedes 100. Como en el ejercicio no tienen 100, sino tienen 60 mililitros, otra regla de 3. Este 0,60 es para 100. Para 60 mililitros, ¿cuánto necesito? ¿De acuerdo? 0,36. A ver, usted que ha preguntado, me interesa saber cómo apellida. Ah, Pérez Gallardo. Pérez Gallardo, muy bien. Tiene que estar atenta, ¿ya? Ya, Profesor, profesor. Otra profesor, una pregunta, pregunta. Sí, dígame. quería saber si también es posible primero restarlo al 0,58 y luego compararlo con el 0,52, o sí tiene que ser ese orden, primero 0,52 y luego compararlo con el 0,58. No. Primero tienen que saber cuánto tienen de isotonicidad, pues, ¿no? Si ustedes tienen 0,17 nada más, con este cálculo que han hecho de delta T, entonces no es isotónico. Para que sea isotónico tengo que llegar a 0,52. Y entonces, ¿cuánto me falta? Me falta 0,35. Primero, el primer paso es hallar el delta T. El segundo paso ya es compararlo, ¿no? Y comparándolo, al hacer la comparación, que es el segundo paso, ustedes averiguan de que les falta esta cantidad de descenso. Entonces, ahora ¿cómo logro el descenso? Es agregándole cuánta cantidad de cloruro de sodio. Y al final ustedes tienen lo que han logrado, ¿no? Para que esta solución de estas características se convierta en isotónico, tengo que agregarle esta cantidad de cloruro de sodio, ¿no? Tomando en cuenta que tengo 60 mililitros, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos el método empírico 1, el método de las propiedades coligativas 2. Vamos a ver un tercer método, ¿ya? Que también me gustaría que anoten, porque al final ustedes van a hacer el ejercicio, ¿ya? Por varios métodos. Ahora, acá está. Entonces ya hicimos este método que se llama de las propiedades coligativas, es el segundo método. Vamos al tercero.
Método del equivalente cloruro de sodio. ¿Cómo se define el equivalente cloruro de sodio? El equivalente cloruro de sodio es la cantidad de esta sal, ¿no? Estamos refiriéndonos al cloruro de sodio, que equivale a 1 gramo de la sustancia, que puede ser un medicamento o un principio activo, y que tiene el mismo efecto osmótico y el mismo descenso en el punto de congelación. ¿Ya? Repito. ¿Qué es el equivalente en cloruro de sodio? Es la cantidad de esta sal, cloruro de sodio, que equivale a 1 gramo de sustancia, principio activo, medicamento, y van a tener el mismo efecto osmótico, ¿no? O sea, la cantidad de sal tiene el mismo efecto osmótico que 1 gramo de la sustancia, del principio activo. El mismo efecto osmótico y también el mismo descenso en el punto de congelación. Por ejemplo, si yo digo que el principio activo X tiene un equivalente en cloruro de sodio de 0.20, ¿qué significa? Que 0.20 gramos de cloruro de sodio, 0.20 gramos de cloruro de sodio tiene el mismo efecto osmótico y el mismo descenso en el punto de congelación que 1 gramo de la muestra, ¿no? O sea, del principio activo. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Ahora, ustedes lo van a encontrar en las tablas, ¿no? Así como encuentran el valor L-ISO en las tablas, también en las tablas se puede encontrar el valor del equivalente cloruro de sodio. Si a ustedes no le dan ese valor, entonces utilizan una ecuación o una fórmula. Equivalente en cloruro de sodio va a ser igual a 17 por arriba, en el numerador, L-ISO, y en el denominador, peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces van tomando nota, ¿ya? Si no les dan el equivalente, ustedes lo pueden hallar con una fórmula, ¿no? 17 por L-ISO sobre peso molecular. ¿Qué significa el equivalente? ¿No? Representa la cantidad de la sal que equivale a 1 gramo de la sustancia, medicamento, principio activo que tiene el mismo efecto osmótico o el mismo descenso en el punto de congelación. Por ejemplo, 0.20 de equivalente significa que 0.20 gramos de cloruro de sodio tiene el mismo efecto osmótico, el mismo descenso en el punto de congelación que 1 gramo de la muestra. Lo hallo en las tablas o mediante una fórmula. Entonces digo, equivalente es igual a 17, que es un factor, por esta fracción. Arriba L-ISO y en el denominador peso molecular. Ahora bien, vamos a tratar de verlo con números, ¿ya? Entonces, el primer paso sería determinar el equivalente en cloruro de sodio, ya sea que me lo den porque esté en las tablas o porque lo hallo con una fórmula, ¿de acuerdo? Primer paso, determinar el equivalente. Número 2, se relaciona con la concentración para determinar los gramos de cloruro de sodio que tendríamos, ¿no? Segundo paso, relacionarlo con la concentración de la sustancia para ver cuántos gramos de cloruro de sodio tendría yo. Y el tercer paso es decir, cuánto le falta, ¿no? De acuerdo a las diluciones que hay que hacer, ¿no? A la concentración, cuánto le falta para convertirlo en isotónico, para hacer el ajuste, ¿no? Y una solución que no es isotónica la voy a convertir en isotónica agregándole una cantidad, por ejemplo, de cloruro de sodio, ¿no? Acá tenemos un ejercicio, ¿ya? ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio se debe añadir a 30 mililitros de una solución que contiene cocaína clorhidrato al 1%? ¿No? Y acá tenemos que hacer una regla de 3, ¿no? Porque 1 hay en 100, en 30 que yo tengo, ¿cuánto habrá? ¿No? Y además tiene 0.5% de clorobutanol. Entonces ustedes dicen 0.5 hay en 100, en 30 ¿cuánto habrá? ¿No? La regla de 3, para saber cuánto hay en mi solución. Y entonces dice acá, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio debe añadirse a 30 mililitros de una solución que contiene
clorhidrato de cocaína 1% y clorobutanol 0,5% para convertirla en isotónica. Se asumen los siguientes valores. El equivalente del clorhidrato de cocaína es 0,16 y el equivalente del cloruro butanol es 0,24. ¿Ya? Entonces anoten los datos, ¿ya? Para ver cómo lo van a resolver, ¿ya? Bueno, este lo vamos a resolver juntos, ¿no? Pero después al final ya, a ver, quiero verlos de ustedes solos, cómo hacen. Profesor, una consulta. Entonces, la limitación de este método sería que solamente puede emplear lo que es la incluido de sodio, más no lo de la sangre, como el anterior método, ¿verdad? Como le digo, el dato de la sangre de 0,52 equivale al del cloruro de sodio 0,9%, que es el suero fisiológico, ¿no? Entonces, ya usted sabe que para que sea isotónico debe tener un descenso de 0,52. El suero fisiológico también 0,52. Pero si usted quiere trabajar con el de 1%, también lo puede tomar como pauta, ¿no? O sea, cuando usted dice que he logrado ajustar mi solución a una solución isotónica, cuando digo ya le he ajustado a una solución isotónica, quiere decir que le he convertido en una solución que tiene un descenso de 0,52, porque eso es lo que tiene la sangre, eso es lo que tiene el suero fisiológico, ¿ya? Ah, ya. Gracias, profesor. Ok, vamos a ver ahora fin de la concentración y acá vamos a pasar acá. Entonces acá tenemos el ejercicio, ¿ya? Fíjense, acá está el enunciado. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio debe añadirse para hacerla isotónica, ¿no? 30 mililitros de solución que contienen cocaína clorhidrato 1%, clorobutanol 0,5, asumiendo que el equivalente de cloruro de sodio para la cocaína, acá falta la palabra cocaína, es 0,16 y para el clorobutanol es 0,24. Acá vemos la solución, ¿ya? Ahí está la solución. Primer paso, determine el equivalente cloruro de sodio en las tablas o con la fórmula, ¿no? E igual a 17 por L iso sobre peso molecular. En este ejemplo ya me dieron los equivalentes, ¿no? Entonces ya han salido de las tablas. Ya no hay necesidad de hacer el cálculo, ¿no? Segundo paso, hallar cuántos gramos de cloruro de sodio habría considerado la concentración de droga y el valor del equivalente. Entonces ustedes pueden hacer hacerlo como una tablita o ustedes tienen su método, pero esto es reglas de tres nada más, ¿ya? Por ejemplo, el nombre de la droga es clorhidrato de cocaína al 1%. Su equivalente en cloruro de sodio 0,16. Como yo tengo 30, ¿no? Entonces ustedes dicen, 1 está en 100, en 30 ¿cuánto de droga hay? Habrá, por regla de 3, 0,3, ¿no es cierto? Si me dicen 1%, yo digo, 1 gramo hay en 100, entonces como yo tengo 30, ¿cuánto habrá? Regla de 3, y me sale 0,3 gramos. Esto es lo que yo tengo. Entonces, como el equivalente cloruro de sodio es 0,16, quiere decir, ¿qué cosa significa? Ya hemos dicho, 0,16 de cloruro de sodio, ¿no? Tiene el mismo efecto osmótico que, que 1 gramo, ¿no? Entonces, 0,3 gramos, ¿cuánto tendrá? ¿No? Es otra regla de 3. Entonces, multiplico 0,3 por 0,16 y me sale la cantidad de cloruro de sodio 0,048. ¿Está bien? Lo mismo hago con el otro principio activo. Acá dice 0,5%, ¿qué significa? Que 0,5 gramos de la sustancia están en 100. Como yo tengo 30 mililitros, ¿cuánto habrá? ¿No? Una regla de 3. Y me sale 0,15. ¿No? Ustedes dicen 0,5 hay en 1, en 0,5 gramos hay en 100 mililitros, en 30 mililitros, ¿cuánto habrá? Esa regla de 3.
y va a salir el valor 0.15 para el clorobutanol. Y entonces, si ustedes consideran este equivalente de 0.24, significa que 0.24 gramos de cloruro de sodio tiene el mismo efecto osmótico que 1 gramo. 0.15 gramos, ¿cuánto de efecto tendrá? ¿No? En valor, una regla de 3. Y le sale 0.036 para el segundo principio activo. Entonces, acá tenemos los gramos de cloruro de sodio con que participa o colabora en la cocaína, y 0.048. Y los gramos con que participa o interviene el clorobutanol. Entonces sumamos y tenemos que con la presencia de estas sustancias y a las concentraciones que están, tendríamos 0.084 gramos de cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Ahora, el tercer paso ya es ver si esto significa que es isotónico o no es isotónico, para lo cual decimos así. Para que sea isotónico debe haber 0.9 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros. Como yo tengo 30, ¿cuánto debe haber? Regla de 3. Debe haber 0.27 gramos de cloruro de sodio. Entonces lo comparo con lo que yo tengo, 0.084. ¿No es cierto? Entonces digo, 0.27 es lo que debo tener y en mi cálculo solo sale que tengo 0.084. Entonces, ¿cuánto me falta? La diferencia. 0.186 gramos es lo que falta y habría que añadir para ajustar la solución y convertirla en isotónica. ¿De acuerdo? Entonces acá lo voy a enfocar yo en los pasos que hemos hecho, ¿no? Profesor, buenos días, disculpe. Adelante. ¿De dónde sale el 0.9 gramos para que sea isotónica? Ya, esos son cuando, ya les he dicho estoy repitiendo, ¿eh? Usamos patrones de comparación para poder hacer el ajuste isotónico. Vamos a regresar nuevamente, vale la pena, porque si usted no lo escuchó, acá está, vamos a buscarlo, ¿ya? Acá está, ¿ve? Tenemos que relacionarlo con la sangre, que tiene un descenso de 0,52, con el cloruro de sodio, que tiene al 0,9% tiene un descenso de 0,52, y si ustedes también quieren usar cloruro de sodio al 1%, en ese caso tiene un descenso de 0,58. Estos son, digamos, los patrones para poder saber si es o no es isotónico mi solución. ¿De acuerdo? Entonces regresamos. Acá está el ejercicio y acá están los pasos que hemos seguido, ¿ya? Tomen nota. Ya tomaron nota de los datos del ejercicio.
Entonces vamos a mover acá la vista para que completen el ejercicio. Acá está. Ahí está la respuesta, ¿no? Entonces ya tomaron nota. Vamos a pasar a ver método del equivalente. Acá está el ejercicio que hemos hecho en este momento. Y hay un siguiente método. Es el método de White. ¿En qué consiste el método de White? Aquí se utilizan soluciones como diluentes isotónicos, ¿no? Puede ser una solución de cloruro de sodio 0,9%, pero no es el único. También se considera un diluente isotónico, por ejemplo, la glucosa al 5,6%, el nitrato de sodio al 1,3%, ¿no? Y hay otros diluentes que consideran también el pH, y entonces van acompañados, el pH, ¿no? Que va acompañado de un amortiguador, ¿no? Por ejemplo, una solución diluente isotónica amortiguadora a pH 6,8, ¿no? Tenemos que su composición es fosfato monosódico, que tiene una molécula de agua, 4,6 gramos, fosfato disódico anhidro, 4,73 gramos, cloruro de sodio, 4,8 gramos, y se lleva con agua, el agua adecuada, destilada, bidestilada, cantidad suficiente para 1 litro. Ese es un caso, ¿no? Un segundo caso te lo tenemos con otro pH de 9. Aquí la composición tiene ácido bórico, 0,43 gramos, borato o tetraborato de sodio, 4,20 gramos. Para que dure, pueden utilizar un conservador y se diluye con agua, cantidad suficiente, hasta 1 litro. ¿En qué consiste este método de White? Tiene los siguientes pasos. Primero, determinamos la cantidad de agua que debe añadirse a un principio activo o una droga, un medicamento, para que sea una solución isotónica. ¿En cuánto lo debo diluir? De acuerdo a la cantidad que tengo, para que sea isotónico. Y en el segundo paso, por diferencia, se completa a volumen final, que es el que necesito, utilizando un diluente isotónico, ¿no? Estos dos pasos lo van a ver en este ejemplo, ¿no? Entonces, repito, primero, determino la cantidad de agua que debo añadir al principio activo para que sea una solución isotónica. Y el segundo paso es, por diferencia, ¿no? Completo el volumen final utilizando los diluentes isotónicos. Entonces aquí van a ver estos dos pasos, ¿ya? Vamos a suponer que me dicen, se desea preparar 50 mililitros de clorhidrato de cocaína al 1%, que tiene un equivalente cloruro de sodio 0,16. Calcule la cantidad de agua y de diluente para que sea una solución isotónica, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa hago yo? Primero, con esta concentración 1%, digo, es al 1%, tiene 1 gramo de cocaína en 100. Pero yo solamente tengo 50 mililitros. Entonces, regla de 3, en 50 mililitros, ¿cuántos gramos tengo? Y lógicamente, si uno hay en 100, en 50 habrá 0,5 gramos. ¿De acuerdo? Luego, como el equivalente vale 0,16, ustedes dicen 0,16 gramos tiene el mismo efecto osmótico y descenso que 1 gramo. Como yo tengo 0,5,
cuánto de efecto tendrá, ¿no? Y hacen la regla de 3, y en la regla de 3 hay que multiplicar 0.5 por el equivalente. Y entonces les sale a ustedes que yo tengo con 0.5 gramos y mi equivalente una cantidad de cloruro de sodio de 0.080 gramos equivalentes, ¿no? En cloruro de sodio. Con esta concentración de mi principio activo equivale a 0.080 gramos de cloruro de sodio. Entonces yo digo lo siguiente, para que sea isotónico yo necesito que sea como el suero fisiológico, que tenga 0,9 gramos de cloruro de sodio en 100. Si yo tengo solamente 0.08 gramos de cloruro de sodio, ¿en qué volumen debe estar para que sea isotónico? Si 0,9 está en 100 isotónico, 0.08, ¿en qué volumen debe estar para que sea? Y el volumen que sale es 9 mililitros. Entonces, como yo tengo 0.08 gramos nada más, lo llevo hasta 9 mililitros, ¿no? Le agrego una cantidad de diluente hasta 9 mililitros. Y hasta ahí es isotónico. Pero como yo no quiero preparar 9, sino 50, la diferencia que me falta, que son 50 menos 9, 41, le agrego lo completo en las soluciones isotónicas que hemos mencionado, ¿no? Que son estas de aquí, ¿no? Si quiero solamente, no me interesa el pH, utilizo estas. Pero si tengo como importante que el pH, si sea 6.8, ¿no? Ya trabajaría con estos diluentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora a continuación vamos a al ejercicio, ¿ya? Que les pedía. Como ustedes ya han tomado nota, entonces acá dice lo siguiente, miren, copienle el dato, ¿ya? Dice, calcular los gramos de cloruro de sodio que debe añadirse a 30 mililitros de una solución al 1% peso-volumen de ácido bórico. Acá tienen la fórmula del ácido bórico, H3BO3, coma, para que sea isotónica con la sangre, considerando un peso molecular para el ácido bórico de 61.8 y el valor L-iso es igual a 2. Entonces tenemos acá como datos que les piden cuántos gramos de cloruro de sodio deben añadir a 30 mililitros, que es lo que tenemos, de ácido bórico al 1%, peso volumen, ¿no? Para que sea isotónica, esa es la pregunta, para que sea isotónica con la sangre, considerando que su peso molecular es 61.8 y el valor L-iso 2.0. Entonces acá dice A, resolver con el método del equivalente. B, resolver con el método de las propiedades coligativas, ¿no? El creoscópico que usa el delta de T, ¿ya? Entonces vamos a dividir a la promoción. Los jóvenes, las señoritas que trabajan el día martes, hacen el camino A. Y si quieren, cuando terminan, pueden hacer el camino B, pero primero vamos a hacer el A. Y los jóvenes y las señoritas que trabajan el día miércoles hacen el caso B. Lo calculan, ¿no? Como hemos hecho, y me dan su respuesta, ¿ya? Mientras yo puedo ir llamando a la lista, ¿no? Voy a buscar la lista un momentito y los voy a llamar, ¿ya?
A ver, prendan su micro, por favor. Te los voy a llamar, ¿ya? Dicen presente nomás, ¿ya? Arango. Presente. Ya, muy bien. Barbarán. Bazán. Bernuy. Presente. Bernuy presente. Ya. Cotrina. Guapaya. Lavado. Presente. Ya. León Lima. Presente. Presente. León Ciancas. Presente, profesor. Ya. Mauris. Presente. Massa. Presente. Medianero. Presente, profesor. Presente. Núñez. Presente, profesor. Bien. Ortega. Pérez Gallardo. Presente, profesor. Presente. Yamaguchi. Alba Chávez. Rumiche. Presente, profesor. ¿Rumiche está? Sí, presente. Ya. Aguilar. Presente. Callao. Presente. Ya, muy bien. Calle. Calle. Cuti. Presente, profesor. Bien. Gala. Presente, profesor. Presente. Bajito su volumen, ¿ah? Gómez. Gómez Dávila. Gómez Dávila presente. Erna. Erna Saavedra. Huanca Celaya. Huancahuiri. Presente, profesor. Ramírez Vizcarra. Presente, profesor. Rasuri. Presente, profesor. Presente. Revilla. Segura. Presente, profesor. Bien. Soriano. Tarazona. Presente, profesor. Presente. Trujillo. Presente, profesor. Presente. Villanueva Portilla. Presente, profesor. Presente. Yaro Gutiérrez. Presente. Presente. Sanabria Santos. Presente, profesor. Presente, muy bien. Bautista. Canto. Presente, profesor. Presente. Chacaltana. Presente, profesor. Presente. Canta, profesor. Presente. Buenos días. Canto presente, ya. Sí, Chacaltana profesor. también. Chura. Buenos días, profesor. Presente. Chura está bien. Ya. Falcón, buenos días. Falcón. Presente, doctor. Presente. Gómez Cristóbal. Hernández Inga. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Herrada Alegre. Presente, profesor. Buenos días. Presente. Mármol. Buenos días, profesor. Presente.
Presente. Montes. Presente, profesor. Presente. Pizarro Guamán. Quispe Rodríguez. Presente, profesor. Presente. Ríos Cantorín. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Rivas Aguilar. Presente, profesor. Buenos días. Presente, muy bien. Romero Acosta. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Saxa Mesa. Presente, profesor. Presente. Varona Peña. Presente, profe. Presente. Zapata Cueto. Presente, profesor. Presente. Paniagua. Aliaga Tuesta. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Aucasi. Avellaneda. Barrientos. Carbonero. Damián de la Cruz. Presente. Presente. Domínguez. Presente, profesor. Presente. Flores Guamán. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Flores Moreno. Presente, doctor. Buenos días. Presente. Buenos días. Guamán Espinosa. Presente. Presente. León Yucra. Mantilla Vargas. Mera Cruz. Presente, profesor. Buen día. Mera. Buenos días. Mesía Ore. Mesía Ore. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Monago. Presente. Presente, Monago. Pauca Rodríguez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rodríguez Terrazas. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Sucasaire Meneses. Presente, profesor. Presente. Torres Carrera. Presente, profesor. Presente. Guamán Yagua. Presente, profesor. Buenos días. Presente. Y ya está. Entonces, regresando al Profesor, disculpe. ¿Puedo escuchar? Aucasi presente, profesor. Aucasi. Profesor, disculpe. Diga. Sí, ¿aló? Bazán, dije presente. No sé si me escuchó. ¿Cómo es su apellido? Repita. Bazán. 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 Profesor, Bazán. Ya. profesor Cotrina no me ha llamado. Bazán. Cotrina, sí lo he llamado. Acá está. No se duerma, ¿ah? Bueno. Profesor Ramírez presente. Ya. Ramírez, ¿dónde está Ramírez? ¿Por qué se van a desayunar y regresan recién? Ramírez. No, sí, ya. Está bien todo con Ramírez, ¿ah? Ya. Entonces, jóvenes señoritas del grupo del martes, ¿cuánto sale? Me dice su apellido, ¿ah? ¿Cuánto? Los jóvenes que trabajan el martes y las señoritas. 0.105. Ya. 0,105. 0.105. Ya, a ver, el primer joven que me dice su apellido. León. ¿León qué? León Lima. León Lima. ¿Y la señorita? Pérez Gallardo, profesor. Pérez Gallardo. Ya. Profesor, Sí, diga. medianero, me sale diferente el resultado, 0,255 por el método equivalente. 55. Ya. Listo. Doctor, disculpe, a mí me sale también igual 0,105 por el método equivalente. ¿Apellido? Falcón.
Ya, Falcón. Ya. Entonces ahí lo Profesor, cerramos. a mí me sale el 0,105. ¿Cómo se apellida? Sanabria. Sanabria. Ya. Ya, lo cierro ahí, ¿ya? Entonces, el resultado debe ser próximo a 0.105. Entonces, a quien le salió medianero 0.55, a ver, vea dónde está el problema, ¿ya? Pero 0.105. Ahora, por el método crioscópico, a ver, grupo miércoles, 0,5. 0.105 también. A ver, No, ¿cómo apellida? 0,5, doctor. 0.5, ya, 0.5. 0.5, ya. ¿Cómo se apellida? Torres, doctor. Torres. Listo. ¿Alguien más? Profesor, a mí salió 0,197. 197. ¿Cómo se pedía? Mesía. Mesía. Ya. Profesor, buenos días. A mí me sale también 0,105. 0.105. ¿Su apellido? Canto. Canto. Ya. Ahí lo cerramos. Profesor, A ver, dígame. profesor, buenos días. A mí también me sale 0,105. 105. ¿Su apellido? Hernández Inga. Hernández. Ya. Ahí lo cerramos. En el primer método, el método del equivalente, 0.105 es el valor, ¿ya? Entonces, quienes no han sacado 0.105, a ver, revisen dónde está el problema. Y en el segundo método es, bueno, sale muy cerca de 0.105, pero le sale 0.102, ¿ya? Pero son tan próximos que ambos son válidos, ¿ya? Doctor, disculpe. Si no han obtenido ese valor, entonces revísenlo, ¿ya? Para que Doctor, estén seguros de lo que están haciendo. Sí, aló, dígame. disculpe. A mí me salió por el método crioscópico 0,102. ¿Cómo se llama? Falcón. Ah, Falcón. 102 Falcón. Pero Falcón, usted debía haber hecho, ¿usted es del martes o del miércoles? Soy del miércoles, doctor. Me Ah, confundí. ya. Pero llegué a hacer los dos. Ya, muy bien. Listo. Entonces, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, me preguntan. Y hasta aquí la clase, ¿ya? Vamos a volver. A ver. Ahí estamos, ¿ya? Hasta aquí llegamos en la clase, ¿ya? Hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.